Bienvenidos a una nueva clase, en este caso también de la unidad 4. Vamos a empezar a ver lo que son derivadas, pero cuando estamos hablando de funciones de varias variables. Hay veces que nosotros podemos tomar derivadas desde distintas direcciones, ¿sí? En particular vamos a hablar de lo que vamos a definir lo que son las derivadas parciales, las cuales son en las direcciones de la variable x y la variable y. Y bueno, para empezar a hablar un poco de lo que son justamente estas derivadas parciales, tenemos que empezar a definir muchas de las cosas que definimos en esta unidad para lo que era el cálculo diferencial para una sola variable, ahora en funciones multivariables. Vamos a hacer un pequeño repaso rápido de estos temas y bueno, comencemos. Bien. Para empezar entonces nosotros vimos el concepto del límite en una sola variable, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una función de más de una variable? ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, podemos definir el límite cuando tenemos una función de dos variables, ¿sí? En este caso tenemos la siguiente, una función cualquiera, f de x, y, ¿sí? Me genera, digamos, una superficie en el espacio, ¿sí? Donde podemos tener un punto del dominio que va a ser el x0 y 0. Y por ejemplo nosotros nos podríamos preguntar, bueno, así como nosotros en una variable definimos el límite cuando x tiende a algún x0, podemos definir, por ejemplo, en este nuevo caso, qué pasa cuando tenemos el límite cuando el punto xy tiende al punto x0 y 0, ¿sí? ¿Y de quién, digamos? De la función f de xy, ¿sí? Entonces, nos podemos preguntar esto, y si bien la definición formal no la vamos a ver, lo que vamos a tratar de entender es que para nosotros poder definir, vamos a ver si puedo acercarme acá, ahí va. Para nosotros entonces definir, digamos, si este es el punto f de x0 y 0, ¿sí? Yo debería, acercándome por la variable, digamos, si yo agarro y dejo fijo un valor de x0, la superficie se me convierte en una función de una sola variable que me va a depender de y, ¿sí? Entonces, yo ahí me podría acercar por izquierda o por derecha de esa digamos, nueva función que sería solamente de y, o si dejo fijo un valor de y0, yo acá tomo también una función para la variable x, ¿sí? Donde me puedo acercar desde esta dirección hacia el punto x0 y 0, ¿sí? También podría venir desde distintos lugares, desde abajo, desde arriba, ¿sí? En todas direcciones, de hecho, para tratar de determinar el límite. Entonces vamos a decir que este límite que nosotros definimos acá existe únicamente si los límites tomados en todas las direcciones da igual o da el mismo valor, ¿sí? Esto entonces implica que si justamente el límite tomado desde distintas direcciones desde dos direcciones distintas en realidad difiere o es distinto, entonces lo que va a pasar es que el límite cuando xy tiende a x0 y 0 no va a existir. Acá entonces vamos con el primer ejemplo. Nosotros tenemos graficada acá la función z igual a 3x más 3y. Esa función es un plano, ¿sí? Que de hecho, bueno, está graficado por ahí un poco raro, pero
si nos fijamos, es este plano que está acá. Y vamos a tratar de calcular su límite cuando la función tiende al punto 0, 0, o sea, al origen. Fijémonos que el plano en ese punto nos va a dar acá, ¿sí? En ese punto me tendría que dar 0, tendría que existir y de hecho darme 0, ¿sí? Porque yo, por cualquier lado que me acerque, digamos, yo estando parado en el plano, siempre me voy a acercar al punto 0, 0. No importa desde qué dirección yo me acerque. Entonces, si nosotros nos fijamos, como acá, digamos, tomamos el límite cuando xy tiende al punto 0, 0 de f de x, simplemente es lo mismo que hacer el límite cuando xy tiende a 0, 0 de la función 3x más 3y. Y esto lo podemos desglosar de la siguiente manera. ¿Sí? O sea, por ejemplo, esto no es un cálculo formal de límite, sino solamente una forma. Tomar, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de el límite cuando y tiende a 0 de la función 3x más 3y. ¿Sí? Y si primero hago a y tender a 0, esto sería algo así. Si yo hago a y tender a 0, no tengo problema acá en evaluar a y igual a 0, ¿sí? Entonces me queda esto igual al límite cuando x tiende a 0 de 3x más 0 en principio, pero no lo vamos a escribir. Y ahora cuando x tiende a 0 tampoco tengo problema de analizar a la x como 0, y entonces este límite me queda igual a 0, ¿sí? Que de hecho es lo que estábamos esperando que nos pase, ¿sí? Porque dijimos recién, como vimos en el gráfico del plano, para el punto 0, 0 el plano me valía también 0, ¿sí? Entonces pasaba justo por el origen. Bien. Veamos entonces otro ejemplo. En este caso tenemos la función z igual a x cuadrado menos y cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado. Eso nos da esta función que es bastante compleja. Y veamos cómo se comporta esta función en el 0, 0. Fijémonos, por ejemplo, que cuando nos acercamos al punto 0, 0 desde el eje x, ¿sí? Vamos a ponerlo así en perspectiva. Desde el eje x, que es el eje rojo, ahí, que es el eje rojo, ¿sí? O sea, yo me paro en la función y voy yendo hacia el punto 0, 0 y llego hasta el punto 1, ¿sí? O sea, ese límite me debería dar 1. En cambio, si yo me acerco desde el eje y, acá abajo, a ver, dando un poco vuelta a esto, fijémonos, yo me acerco por la función hasta acá y me acerco por el otro lado hasta acá, me daría menos 1. Ya con eso es suficiente para decir que este límite entonces no existe, porque yo acercándome desde dos direcciones distintas al mismo punto, ya me da 0. De hecho, fíjense que yo acercándome también desde cualquiera de estos puntos, voy obteniendo valores distintos, todos entre menos 1 y 1, ¿sí? O sea, la función es todos esos valores a la vez ahí, y entonces, perdón, el límite, ¿sí? Porque la función está en 0, 0 no está definida, ¿sí? Fijémonos que el dominio es todos los valores de R2 menos cuando X e Y son 0 a la vez. O sea, justo el origen no tenemos en realidad una función definida, ¿sí? Entonces, bien, tenemos acá un ejemplo de donde el límite no existe. Bien, entonces, ¿cómo podemos demostrar analíticamente, ¿no?, que este límite no existe? Bueno, nosotros tenemos esta función g de xy, que es x cuadrado menos y al cuadrado dividido x al cuadrado más y al cuadrado. Recordemos entonces que el dominio de esta función g sería todos los reales, o sea, perdón, todo el plano R2, donde le tenemos que sacar el origen, ¿sí? El punto 0, 0. ¿Sí? Entonces fijémonos qué pasa si acá tomamos del límite de dos caminos distintos. Por ejemplo, podemos hacer que este límite, cuando xy tiende a 0, 0,
de g de xy, hacemos primero el límite cuando hacemos primero el límite cuando y tiende a 0 y luego el límite cuando x tiende a 0 de la función x al cuadrado más y al cuadrado dividido, menos x al cuadrado menos y al cuadrado dividido x al cuadrado más y al cuadrado. Y si nos fijamos, esto yo resuelvo el límite de adentro, cuando y tiende a 0, puedo evaluarlo, me queda que esto me queda el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado más 0 dividido x al cuadrado, arriba x al cuadrado menos 0, abajo x al cuadrado más 0. Entonces, estos dos se cancelan y me da la función 1. ¿Sí? Entonces, esto es el límite cuando x tiende a 0 de 1, que no es otra cosa que 1. En cambio, si hacemos el mismo límite, pero tomamos otra dirección, primero, es decir, hacemos ahora el límite cuando x tiende a 0 primero, y luego el límite cuando y tiende a 0, podemos notar un cambio, ¿sí? Fijémonos que cuando x tiende a 0, esto me queda entonces el límite cuando y tiende a 0 de la función, ahora me queda 0 menos y al cuadrado, o sea, me queda menos y al cuadrado, dividido 0 más y al cuadrado, o sea, y al cuadrado. Y ahora estos dos se cancelan, y esto me da la función menos 1, en vez de 1. Y cuando y tiende a 0, la función menos 1 sigue siendo menos 1, ¿sí? Entonces, acá no coinciden, y por ende no existe el límite de g de xy cuando xy tiende a 0, 0. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces así como definimos el límite, el siguiente paso sería definir la continuidad de una función multivariable. ¿Sí? Si recuerdan, no sé qué, ahí va. Si recuerdan, nosotros en funciones de una sola variable habíamos definido que una función era continua cuando cumplía 3 requisitos. En este caso va a ser exactamente igual. Una función, una f de xy, por ejemplo, sería continua en un punto x0 y 0 cuando o si pasa que por un lado tenía que existir el límite cuando xy tiende a x0 y 0 de la función f de xy. Por otro lado, tiene que estar definida la función en x0 e y0, ¿sí? Y por otro lado, el límite cuando xy tiende a x0 y 0 de f de xy tiene que ser igual al valor de f en x0 y 0. ¿Sí? Es decir, si yo me acerco por cualquier dirección, sin pararme en el punto, me tiene que valer lo mismo que si yo estoy parado en el punto. Eso es que una función sea continua en un valor. Lo mismo, básicamente, que en una sola variable. ¿Sí? Al tener una sola variable, también se van a cumplir las reglas, ¿sí? De las mismas reglas de continuidad, que por ejemplo, si tenemos f y g, que son dos funciones, f y g, 2 funciones continuas,
entonces va a pasar que f más g es continua, f menos g es continua, f por g es continua, f dividido g es continua siempre que g sea distinto de 0, y la composición de f con g o g con f es continua. ¿Sí? Las mismas reglas de siempre. Veamos algún ejemplo. Por ejemplo, podemos tener la función f de xy igual a 3x al cuadrado menos 2xy más y a la cuarta. ¿Sí? Esta función básicamente es un polinomio, ¿sí? En múltiples variables, ¿sí? Porque tenemos una suma de exponentes de x e y. O sea, suma y multiplicación de exponentes de x e y, ¿sí? Entonces, esto es un polinomio, ¿sí? Un polinomio para x, y, ¿sí? Bueno, al ser un polinomio, lo que prácticamente esperamos, lo mismo que con funciones de una única variable, es que sea continua, ¿sí? Vamos a tratar de graficarla y ver si es continua en todo su dominio. Bien, la función entonces es la siguiente. Podemos ver que tenemos ahí una pequeña porción negativa, ¿sí? O con z, digamos, negativo, y el resto va hacia arriba. De hecho, sigue así hacia arriba hasta infinito. Entonces, como vemos, no hay ningún punto donde nosotros podamos decir, bueno, esta función va a tener un problema, ¿sí? Pareciera toda suave, bonita. Y en particular podemos probar que es continua para algún punto, por ejemplo el origen, ¿sí? Por decir alguno. Para eso entonces, si nos fijamos en esta expresión, podemos calcular el límite. O sea, acá nos podemos preguntar si es continua en el punto 0, 0. ¿Sí? Entonces, si calculamos el límite cuando xy tiende a 0, 0, yo por cualquier lado donde lo haga, ustedes esto ya lo pueden hacer, si yo tomo el límite cuando x tiende a 0, luego el límite cuando y tiende a 0, por ejemplo, esta función me da que el límite nos da 0. Por otro lado, la función en 0, 0 está definida y nos da también igual a 0. Y entonces, tanto el límite cuando xy tiende a 0, 0 de f de xy como f evaluado en x0 y 0 son iguales a 0. Entonces se cumplen las tres condiciones que nosotros necesitamos, ¿sí? Y por ende, la función va a ser continua en 0, 0. Entonces, f de xy es continua en 0, 0. Bien, entonces veamos otro ejemplo. Si nosotros tenemos la función g de xy igual a, por ejemplo, x más y dividido x al cuadrado más y al cuadrado. Vamos a graficarlo. Entonces, acá tenemos esta función, ¿sí? Ahora graficada. Y fijémonos que tienen como un agujero, ¿sí? O sea, una asíntota en el punto x0. En el punto x igual a 0 igual a 0, ¿sí? Entonces, fijémonos que ¿qué nos va a pasar? Que el límite no nos debería existir. Yo yendo por distintos lugares no solamente da distinto, sino que también en varios de esos lugares nos da infinito, ¿sí? Por ende, tenemos que ver,
o sea, ya nos daría que el límite no existe. Fijémonos entonces cómo lo probamos analíticamente. Entonces, quiero saber acá si es continua en el punto 0, 0. Para eso entonces vemos el límite. Cuando xy tiende a 0, 0, de g de xy. Y vamos a tomar dos direcciones distintas, ¿sí? En una vamos a hacer primero el límite cuando x tiende a 0, perdón, primero el límite cuando y tiende a 0, luego el límite cuando x tiende a 0 de la función. Y esto, si nos fijamos, cuando y tiende a 0 nos da la función, sería el límite cuando x tiende a 0 de x más 0 arriba, o sea x, y abajo x cuadrado más 0, o sea x al cuadrado. Se me cancela una con la otra y este límite no existe. ¿Sí? Porque si se acuerdan, en la función cuando nosotros teníamos la función de una sola variable de 1 sobre x, teníamos la siguiente expresión, ¿sí? Si yo venía por la derecha, me iba hacia infinito. Si yo me iba por la izquierda, se me iba a menos infinito. Entonces el límite cuando x tiende a 0 no existe. Ya con eso, en realidad no hace falta ni siquiera que yo tome otro camino, ¿sí? O sea, esto ya no hace falta. ¿Por qué? Acá ya me dio que no existe este límite. Por ende, no existe el límite cuando xy tiende a 0, 0 de g de xy. Ya no me cumple una de las condiciones, entonces la función g de xy no es continua en el 0, 0, ¿sí? En el resto, yo diría que sí, por lo que se ve en la función. Bien. Bien, entonces, habiendo definido cómo son los límites y la continuidad de una función, podemos ahora sí pasar a definir lo que son las derivadas parciales. Derivadas parciales de una función multivariable. La idea atrás de las derivadas parciales es básicamente tomar, si nosotros tenemos por ejemplo una función de dos variables, es decir, hagamos un gráfico. Si yo tengo algo así, los ejes, y tengo, como habíamos graficado recién, una superficie, ¿sí? Algo así. Para nosotros definir las derivadas parciales en algún punto, x0 y 0, porque este es el eje x, este es el eje y y este es el eje z. Para tener las derivadas parciales en algún punto, nosotros podemos tomar, por ejemplo, algún punto fijo, como puede ser el x0, ¿sí? Y si yo tomo un x0 fijo, esta función se me transforma en una función de una única variable, ¿sí? La función solamente me depende de y. O sea, esto que está acá sería la función de x0 y un valor de y. Entonces, el único valor que me varía es la variable y, ¿sí? Y entonces puedo determinar como la derivada en el punto x0 y 0, para este punto que está acá, como si fuera una función de una única variable. Eso es lo que vamos a llamar la derivada respecto de y de la función, ¿sí? O, otra forma de decirlo, es la derivada parcial de la función respecto de y. La derivada parcial se va a, va a modificar un poco la notación. Entonces, esto es derivada parcial respecto de y. Sería entonces
pendiente de la recta tangente que pasa por este punto, el punto x0 y 0, ¿sí? Pero la pendiente, la recta tangente de la función f de x0y, ¿sí? ¿Y cómo nos cambia entonces la notación? Bueno, nosotros la vamos a anotar como una d escrita así medio como curva de f respecto de y, ¿sí? Es esa d medio curva, que esto es lo que significa derivada parcial frente a la derivada total, que sería algo con la d, digamos, recta, ¿sí? O sea, d de f a d de y sería la derivada total, y en este caso estamos hablando de la derivada parcial, ¿sí? Con la d curva. Entonces, ¿cómo vamos a definir la derivada parcial? Primero la vamos a evaluar en x0y, ¿sí? Porque estamos en la recta rosada por ahora, ¿sí? Y entonces va a ser el límite, cuando tomamos un valor h tendiendo a 0, de la función evaluada en x0 y más h menos f de x0 y dividido h, ¿sí? Que es básicamente la misma definición de derivada que hemos usado para una única variable. Por otro lado, yo podría tener, ahora digamos, podría dejar fijo al valor de y, ¿sí? En y0. Y por ende entonces la función va a tomar esta forma, ¿sí? Para distintos valores de x, esto es la función evaluada en x y 0, ¿sí? Y para esta nueva función vamos a tener definida la derivada parcial respecto de x, ¿sí? Que lo vamos a escribir como la derivada de f respecto de x, que si nos fijamos no sería otra cosa que la recta tangente en este punto, en el punto que está acá, ¿sí? Ahí habría una recta tangente y la pendiente de la recta tangente sería la derivada parcial respecto de x, en esa dirección, ¿sí? O sea, para la función f de x y 0. Entonces, evaluando en x y en y0, esto nos da el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h y en y0 menos la función evaluada en x y en y0 dividido h. Sí, básicamente estas son las formas de, digamos, definir las derivadas parciales con los límites. Sin embargo, así como estamos tomando las derivadas como si fueran derivadas, digamos, comunes, ¿sí? Para funciones, digamos, yo solamente lo que estoy haciendo son cortes de la superficie para definir justamente las curvas donde calculamos la derivada normal. También van a ser aplicables las reglas de derivación que hemos estado teniendo en cuenta antes. Entonces, son aplicables las reglas de derivación vistas para una variable. ¿Sí? Es decir, si yo por ejemplo tengo la función f de xy igual a 12 a x al cuadrado por y, y yo quiero calcular sus derivadas parciales, ¿sí? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Si yo quiero calcular la derivada parcial de f respecto de x, ¿sí? Entonces voy a tomar a y como si fuera una constante frente a x, ¿sí? ¿Por qué? Es como tomar un valor, digamos, de y0 y de luego voy corriendo el valor de y0, me dan los distintos valores de y, nada más, son las distintas curvas. Pero entonces la idea es decir, bueno, yo hago la derivada respecto de x de la función x al cuadrado por y.
Y si y es una constante, lo saco afuera de la derivada, ¿sí? Sale fuera de la derivada porque lo considero constante a ojos de x, ¿sí? Y me queda entonces la derivada respecto de x de la función x al cuadrado, que ya sabemos que eso es 2x, ¿sí? Entonces esto me queda 2x por y. Ahora yo podría entonces calcular también la derivada parcial de f respecto de y, ¿sí? Esto no es otra cosa que la derivada respecto de y de la función x al cuadrado por y. Y acá el que va a ser constante a ojos de y va a ser la x. Entonces este x al cuadrado es una constante para y. Por ende lo saco afuera como un x al cuadrado y me quedo con la derivada respecto de y de la función y, que no es otra cosa que 1. Entonces esta función, su derivada parcial me queda x al cuadrado. Ok. Y en particular, nosotros acá dijimos que estas derivadas parciales son como la pendiente de las rectas tangentes de estas, suponiendo digamos que una de las dos variables es constante. Pero en particular vamos a hablar del concepto de diferenciabilidad. Diferenciabilidad. Esto lo vamos a resaltar. La diferenciabilidad, digamos, es así como nosotros teníamos que en este caso, en el caso de una variable podíamos decir que la derivada era la pendiente de la recta tangente. Ahora la diferenciabilidad es lo que me va a permitir decir si existe un plano tangente al punto donde yo estoy estudiando la función, ¿sí? Entonces, definamos la diferenciabilidad. Básicamente una función se dice diferenciable, entonces una función f de xy se dice diferenciable cuando existe el límite que es el límite cuando tenemos dos variables h y k que ambas tienden a 0 de la función f de x más h y más k menos f de xy dividido la raíz cuadrada de h al cuadrado más k al cuadrado. Acá me faltó restar la derivada parcial de f respecto de x por h menos la derivada parcial de f respecto de y por k. Entonces, con todo este límite, uno puede calcular la diferenciabilidad de una función. Y luego, que la función f de x y sea diferenciable, implica que exista el plano tangente, o sea, por ejemplo, algún punto x0, y0, implica que exista el plano tangente en el punto x0 y 0. Es decir, que si yo tengo una función vamos a hacer una función así y yo quiero saber, por ejemplo, si la función, o sea, o ya sé, por ejemplo, que la función esta es diferenciable en este punto, entonces significa que yo en este punto puedo definir un plano que básicamente solo toca a la función en el punto rosado,
¿sí? Y es entonces tangente a la función. O sea, esta sería mi función f de xy, y este que está acá es mi plano, que le vamos a poner t de xy, y lo vamos a construir. De hecho, se puede construir a partir de las derivadas parciales. Básicamente va a ser la función evaluada en x0 y 0 más la derivada parcial de f respecto de x por x menos x0 más la derivada parcial de f respecto de y por y menos y0. ¿Sí? Básicamente esta es la expresión del plano tangente cuando existen las derivadas parciales. Y si, bueno, en particular si existen ambas derivadas parciales, entonces la función es diferenciable en el punto x0 y 0. Otra cosa es que la función f de xy sea diferenciable en algún punto de x0 y 0 implica inmediatamente la continuidad continua en el punto x0 y 0. Pero no se cumple la inversa, ¿sí? O sea, si la función es continua en x0 y 0, no necesariamente hace que la función sea también diferenciable en x0 y 0. Y en particular, si es diferenciable, también van a existir sus derivadas parciales, como habíamos dicho recién, ¿sí? Ok, bien. Esto es todo lo que vamos a ver por hoy de lo que son derivadas parciales. Esto lo vamos a llevar un poquito más a la práctica con el siguiente tema, donde vamos a ver la optimización justamente y la definición del gradiente. Espero que les haya servido y bueno, nos vemos la próxima.